Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Escribe el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros, y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Y creo que estos 3 versículos que escribe Pablo habla de la consecuencia que debería existir en cada uno de nosotros en cuanto a la vida nueva, en cuanto a reflejar realmente el enorme sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Hemos estado en 2 mensajes anteriores hablando de lo que ocurrió allá en el camino al Calvario, hablando acerca de todas y cada una de las circunstancias, situaciones, y hemos reflexionado varios detalles ahí en cuanto a este pasaje. Y bueno, hoy estaré tratando de concluir este mensaje que aparece tanto en los cuatro evangelistas, y que he tomado el libro de Marcos. Espero que podamos compartir, y que esto sea para alabanza y gloria de Dios. Recuerda que estamos en la serie de mensajes que hemos titulado Discípulo. Y bueno, ya hemos, como mencioné antes, hemos visto varios detalles ahí de todo lo que narra el Evangelio. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2. Mientras aquel grito todavía resonaba en el corazón de todos los presentes, y hay que recordar,
en este momento que estamos hablando de esto, en su caso no fue la muerte la que se acercó a nuestro Señor, sino que fue Él mismo quien salió al encuentro de la muerte. Es algo muy diferente. Pero bueno, cuando esto ocurrió, entonces el velo del templo se rasgó en dos. En ese preciso momento en el que parecía que los principales sacerdotes habían triunfado, desgarrando la vida de Jesús y destrozando la esperanza de sus seguidores, en el templo sucedió algo asombroso. El enorme velo que separaba a Dios en el interior del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué podemos aprender o qué significado tendría para nosotros? Bueno, en primer lugar debemos notar que el velo se rasgó de arriba abajo. Eso es un detalle importante porque lo que indica que esto fue una acción divina. Esta fue la primera respuesta de nuestro Padre Celestial a la oración de su Hijo y la primera consecuencia de su muerte. Podemos imaginarnos el terror que se apoderaba de los sacerdotes que en aquel momento estuvieran ahí ministrando en el templo, ver abierto el lugar santísimo al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Suponemos que los servicios quedarían parados inmediatamente hasta que el velo fuera restaurado nuevamente. Esto es algo de veras para considerar, eso es algo para reflexionar, eso es algo para analizar, todo lo que en un momento dado y que hemos mencionado en otros mensajes, el poder, la soberanía, la autoridad y la manera también que tiene Dios de comunicarse con el ser humano. Es muy probable que pocas personas supieran esto en el primer momento, pero una noticia así rápidamente llegaría a circular ampliamente. ¿Qué pensarían entonces de este hecho? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Lo asociarían con la muerte de Jesús en la cruz y con los otros acontecimientos asombrosos que tuvieron lugar en aquel mismo día? Como las tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas hasta la muerte de Jesús. Son sucesos que de una u otra manera debieron haber influido no solamente en aquel tiempo, aún en nuestro tiempo, al recordar, al leer a través de la Sagrada Escritura la historia que ocurrió, aunque no somos testigos presenciales o físicos de aquel suceso, sí nos da para poder comprender y entender el poder que tiene Dios, la autoridad que tiene Dios y todo lo que estaba realizando nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. No sabemos cómo interpretaron ellos todos estos hechos, pero los primeros cristianos entendieron rápidamente su significado. Lo más evidente, como explica detalladamente el autor de Hebreo, es que el camino hasta el lugar santísimo, que hasta ese momento permanecía cerrado, había quedado abierto para todos por la muerte del Señor Jesucristo, y nunca más volvería a estar cerrado. Esto es lo que habla Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Todos los hombres que lo deseen pueden ahora acercarse a Dios. Esto que era solamente exclusivo para algunos en específico, ¿no? Para el sumo sacerdote y algunos más. Pero ahora todos tenemos acceso a la gracia de Dios. Todas las barreras entre el hombre y Dios han desaparecido. Todo esto es asombroso. Deberíamos considerarlo como algo maravilloso, pero también asombroso. Después de que la humanidad mató al Hijo de Dios, lo lógico habría sido que Dios hubiera tomado algún tipo de represalia contra ella. Con toda justicia, podría habernos abandonado a nuestra suerte, nos podría haber dejado para que cosecháramos el fruto de nuestro mal obrar y que pereciéramos en nuestros pecados. Eso seguramente sería la reacción entre nosotros los seres humanos, el tomar revancha, el tomar incluso venganza de algunas situaciones o circunstancias que a veces ocurren en nuestra vida. Pero como todo eso cambió, y no solamente Dios nos muestra su carácter, no solamente Dios nos muestra su atributo en cuanto a misericordia, en cuanto a la gracia,
en cuanto al amor y el perdón de Él, sino que además nos enseñó a través de todas sus enseñanzas nuestro Señor, y por eso habla: amar a vuestros enemigos, algo que para nosotros en nuestra condición humana no es tan fácil. Esto es lo que merecíamos, pero en lugar de eso Dios rasgó el velo del templo, mostrándonos así que no estaba planeando la venganza, sino que en su infinito amor, escucha esto, en su infinito amor estaba abriendo su corazón para perdonar y recibir a todos los que lo deseen. Tal parece que esto es una reflexión en cuanto a recordar lo que Jesús hizo allá en Juan capítulo 13, cuando se levantó, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos, no solamente en la cuestión de lavarlos, sino a quien lo hizo. Todos ellos, en una u otra manera, le iban a fallar al Señor, pero particularmente uno de ellos lo iba a traicionar, como fue en la persona de Judas, pero otro lo iba a traicionar, uno de sus más allegados, y finalmente todos iban a huir en el momento de su aprehensión. Pero aún así el Señor hace todo esto para perdonar y recibir a todos los que lo deseen. Aquellos que en su odio crucificaron a Jesús, ahora se les da la bienvenida para que regresen a Él, dándoles la posibilidad de arrepentirse. No es que el Señor retarde su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que escribió Pedro en la segunda carta capítulo 3 versículo 9, y esto es increíblemente maravilloso, es increíblemente grandioso, como una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros. Solo un corazón duro como una piedra puede permanecer inconmovible ante un amor como este. De hecho, es más que amor. El nombre que la Biblia le da es gracia. ¿Por qué gracia? Porque la gracia es un favor inmerecido. Es un regalo que ninguno absolutamente de nosotros merecemos. En otro sentido, también podemos pensar que por medio de este velo rasgado, Dios estaba manifestando su abandono de aquel templo. ¿Cómo podría seguir dentro de aquel centro religioso que odiaba a su Hijo? Aquel lugar había dejado de contar con la presencia de Dios. Ahí ya no quedaba nada de vida, y puesto que había perdido definitivamente su razón de existir, no tardaría en ser destruido, tal como Jesús lo había anunciado allá en Marcos capítulo 13 versículo 1 y 2. Y no solo el templo desaparecería, también el sacerdocio levítico que estaba asociado a él perdería su razón de ser. Por un lado, el sumo sacerdote descendiente de Aarón sería sustituido a partir de ese momento por Cristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que intercede por nosotros en el cielo. Si tú quieres más información, si tú quieres escudriñar más profundamente este detalle, puedes ir al libro de Hebreos y particularmente en el capítulo 6, desde el versículo 19 hasta el capítulo 8 versículo 13, narra y detalla cada una de estas cosas que estamos hablando. Pero no solo el sumo sacerdote sería sustituido, también todos los sacerdotes del orden levítico desaparecerían para dar lugar al sacerdocio universal de todo creyente. Es lo que Pedro escribió, primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y luego nuevamente Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos señalar que este cambio se produjo paulatinamente. Al comienzo del libro de los Hechos, o cuando nació la iglesia cristiana, vemos que los apóstoles y los primeros cristianos todavía se reunían en el templo,
pero poco a poco se fueron distanciando de él debido a la persecución de los líderes religiosos de Israel contra específicamente los cristianos. Sin lugar a dudas, esta lenta transición fue algo muy sabio de parte de Dios, aunque finalmente el hecho de que el velo del templo se hubiera rasgado simbolizaba con claridad la abolición del antiguo pacto, y tarde o temprano tendría que desaparecer por completo, algo que ocurrió de forma definitiva en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo y la ciudad. Y qué tristeza es que esto que estamos hablando y que está ahí en la Escritura, qué tristeza es que todavía haya gente, no solamente en aquel momento, sino que todavía después de más de 2000 años, haya gente que sigue aferrada al antiguo pacto, sigue aferrada a todo aquello que Dios permitió que se escribiera para el pueblo de Israel. ¿Y cómo es posible que todavía haya gente convencida de que llevar a cabo todas y cada una de las situaciones, circunstancias, pero no todas? Algunas de las cuestiones del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se han llevado a cabo, y esto es simplemente, y no quiero señalar, ni estoy juzgando, ni estoy en alguna manera tratando de ofender a nadie. Pero lo cierto es que si yo continúo aferrado en mi vida a todo, estoy hablando de las fiestas, estoy hablando de las celebraciones, estoy hablando de algunas cuestiones en particular que llevaba a cabo el pueblo judío. Y si yo sigo aferrado en eso, como dijo nuestro mismo Señor, con un solo mandamiento que no se cumpla, estamos igual. Pero lo más grave de todo ese asunto, de todavía continuar atados al antiguo pacto, es que pareciera que entonces el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue en vano, porque no estamos considerando esa rasgadura del velo del templo, porque no estamos todo el simbolismo que esto representa, toda la oportunidad que tenemos ahora entrar al nuevo régimen de la gracia de Dios mostrada ahí en la cruz. ¿Cómo es posible que todavía haya muchos que siguen anhelando no solamente el vivir como vivía el pueblo de Israel o cumplir la ley como lo hacían ellos, sino además, como dije antes, lo más tremendo de todo, con esa actitud, con ese pensamiento, con esa acción, prácticamente estamos negando la obra de Jesucristo en la cruz. Pero además del templo y el sacerdocio, también los mismos sacrificios del orden levítico se habían acabado. Esto es lo que estamos comentando. Todos ellos eran símbolos y tipos que apuntaban todo eso. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio de nuestro Maestro, al sacrificio del Salvador, al sacrificio del Mesías, y lo acababa de realizar. Por lo tanto, ya no era necesario seguir ofreciéndolos. Por último, es interesante que consideremos la interpretación que el autor de Hebreos hace de este incidente. Como mencioné, todo esto está en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice ahí, capítulo 10, versículos 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, el sacrificio extremo, nuestro Señor Jesucristo, abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esto es lo que hace la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Y por qué aferrarnos? ¿Por qué aferrarnos a situaciones que en realidad, como dije antes, en realidad lo que hace es hacer vano el sacrificio de nuestro Señor? Nos está diciendo que debemos interpretar el velo del templo como una figura o símbolo del cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. El velo en el templo escondía la presencia de Dios, aunque al mismo tiempo, por medio de vivos colores y querubines simbólicos, daba una idea del Dios que moraba al otro lado dentro del lugar santísimo. Y de la misma manera podemos decir que en el Señor Jesucristo ahora
o siempre habitaba toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, aunque de alguna manera quedaba velada por medio de su humanidad, aunque al mismo tiempo su perfecta humanidad mostraba la belleza del Dios eterno, del Dios omnipotente. Por eso Hebreos dice ahí en el capítulo 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, ¿de qué manera la naturaleza humana de Jesús nos separa de Dios? El hecho es que su perfección pone en evidencia, y este es el punto, pone en evidencia nuestras imperfecciones y pecados, que son precisamente el problema por el que estamos separados de Dios. Por eso, cuando en el Gólgota Él se entregó por nuestros pecados, su sacrificio fue aceptado por Dios debido a su santidad perfecta y al valor de su vida. A partir de ese momento quedó abierto un camino nuevo y vivo a través de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el centurión que estaba ahí cuidando el cuerpo dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y como en varios pasajes que vimos o hemos analizado a través del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cómo es posible que no propiamente su pueblo, sino gente gente gentil pudiera reconocer en algunos pasajes, o como el centurión, o como la mujer sirofenicia, que dijo el mismo maestro: no he hallado tanta fe como esta aquí en el pueblo de Israel. Por eso Juan escribió: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando habla de recibir, habla de un aspecto completo, no solamente decir sí creo, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Y este es un paso que hay que dar de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el que Él mismo estableció: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es que no hay que buscar mucho en la Escritura para considerar que esto es parte de una transformación, parte del plan de salvación que Dios nos ofrece. Marcos dirige ahora nuestra atención hacia otro de los personajes presentes en la crucifixión de Jesús, el centurión encargado de la cuadrilla de ejecución. Suponemos que en un principio él no tuvo ningún interés en Jesús, sino que lo único que hacía era cumplir con su deber, era su trabajo de manera rutinaria. Desconocemos cuánto sabía del conflicto que los principales sacerdotes tenían con Jesús, o de las cuestiones religiosas que les habían llevado a acusarle ante Pilato, y quizás él mismo había participado. Y esto es importante, estamos asumiendo, no estoy diciendo que esto sea, no es que gráficamente describa la Escritura de que así tuvo que ser, pero quizá también él había participado en las burlas que los soldados romanos habían hecho al Señor antes de llevarle para ser crucificado. Y no es una teoría fantasiosa, porque hay que recordar lo que ya analizamos en el pasaje anterior. ¿Qué pasó con los ladrones crucificados a los lados de nuestro Señor Jesús? Uno de ellos permaneció impasible ante el vituperio, ante todo, y él mismo participó. El otro tal vez empezó participando, pero después él se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y él pudo cambiar su decisión, y esa decisión tuvo una consecuencia eterna. Así es que no es de extrañar que aquel soldado pudo haber participado en todo lo que ya mencionamos, pero aquí él estaba realmente convencido por todos los sucesos que estaban ahí pasando. Pero lo cierto era que en aquella ejecución habían ocurrido cosas que no eran habituales, o sea, eran cosas sobrenaturales, lo que tuvo que vivir el interés del centurión para saber algo más acerca de Jesús. Y fíjate, tan cierto pudo haber sido el cambio de actitud, que incluso algunos historiadores y algunos cineastas, bueno, esto es simplemente opinión humana, pero se han dado incluso hasta la tarea de hacer una película hablando específicamente como actor central de este soldado, de este centurión romano. Pero bueno,
las densas tinieblas a la hora del mediodía, o la afluencia inusual de gente durante esa crucifixión, junto con los insultos que hicieron una y otra vez, y sobre todo el dominio propio con el que nuestro Señor lo recibía, o las conversaciones de los otros ladrones con Jesús, y aún la forma en que murió exactamente a gran voz, imaginamos que todo esto no pudo dejar indiferente ni aún a este endurecido soldado. Y esto es un ejemplo de oportunidad también para cada uno de nosotros, sobre todo cuando hemos permitido que por las situaciones, por las circunstancias como las que estamos pasando, de aflicción, de sufrimiento, de dolor, circunstancias que están afectándonos de manera física, en nuestra salud, de manera económica, de manera moral, de manera sentimental, incluso de manera espiritual. Tal vez estamos empezando a dudar, estamos esperando a ser impacientes con que el Señor ya ponga fin a toda esta aflicción de la pandemia, pero el Señor sabe cuál es su plan y además a Él le corresponden los tiempos y las sazones. Había algunas mujeres mirando de lejos, también vemos ahí. Jesús murió solo en la ausencia de sus discípulos y en el silencio del Padre. Solo estaban ahí mirando desde lejos unas mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, ayudándole con sus bienes y su trabajo. En esos momentos nada podían hacer por el Señor, pero seguían demostrando su amor y devoción con su simple presencia. Y creo que esto nos lleva de veras a considerar algunas circunstancias, situaciones que como seres humanos pasamos. Es muy dado aquí en México decir que en la cárcel, que en la enfermedad es donde se conocen a los verdaderos amigos, porque por arte de magia, cuando estás en problemas, todo mundo desaparece. Y todo mundo tiene argumentos y justificaciones para razonar la ausencia. Pero lo cierto es que solamente, estoy hablando de la amistad, cuando existe una verdadera amistad, cuando existe una verdadera comunión entre dos o tres, y esto nos incluye a nosotros cristianos. Porque de verdad, aquí es donde se manifiesta. Una de las formas de manifestar nuestro amor, nuestra comunión, es el día domingo, en el día del Señor. Pero de alguna manera puede ser que hasta prácticamente por obligación estamos ahí y tenemos que ver a los hermanos. Pero una vez saliendo de ahí, siempre lo he dicho, una vez saliendo de la iglesia el día domingo, adiós hermandad. En muchos de los casos, tal vez no, tal vez tú seas la diferencia y qué bueno y gloria a Dios si lo eres, de verdad te animo a que lo sigas haciendo. Pero lo cierto es que por lo que he vivido a través de 30 años de ministerio, en verdad, es lamentable que se acaba esto y se acaba la comunión. Y a veces entre semanas suceden cosas durísimas en la vida de cada cristiano y incluso los que somos responsables dentro de una congregación deberíamos ser los que deberíamos estar al tanto. Deberíamos estar enterados de todo lo que pasa en la vida de todos aquellos creyentes que se reúnen en la congregación. Y hay ocasiones en que son los últimos que tardan en enterarse, incluso hasta de un accidente e incluso de la misma muerte. Y esto es por la falta de comunión. Y lo que estamos tratando de ver aquí es que aquellas mujeres, a pesar de los peligros, porque ellas también tenían peligro, a pesar de la situación tan triste, tan dura, de sufrimiento, de dolor, de acabar con las expectativas, de muchas cosas más, estaban ahí presente. En cualquier caso, no podemos imaginarnos una escena más desgarradora. Parecía que una vez más habían ganado los de siempre, los poderosos, y que seguirían manteniendo sus privilegios como si nada hubiera pasado. Es lo que estamos viviendo actualmente aquí en el sistema político de México, pero no solamente ahorita, lo hemos vivido por más de 70 años. Yo no sé, porque sobre todo aquellos que son jóvenes o ya un poco maduros y que no les ha tocado vivir todo la situación desastrosa que hemos vivido los mexicanos a través de gobiernos durísimos desde el año 70 hasta la fecha. Y de verdad que es lamentable y pareciera ser que una y otra vez y otra vez y otra vez triunfan los poderosos y se siguen manteniendo infalibles, impasibles ante el sufrimiento. Tal vez en sus campañas alegan y hablan acerca de lo que debe ser el pueblo, pero en realidad
lo que están viendo siempre es para sus intereses, y aquí vemos algo similar. Una vez más, todas las esperanzas de un auténtico cambio en este mundo se había desvanecido. Tal parecía que era así la situación. Podemos ver esta desolación en los comentarios que más tarde hicieron los dos que iban camino de Emaús, y particularmente ese versículo, y que nos falta esa lección todavía. Nosotros esperábamos, o sea, esas son expectativas no cumplidas. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, y ahí sigue, ya en su momento lo detallaremos, es lo que está en Lucas capítulo 24, versículo 21, pero Marcos no nos introduce a estas mujeres aquí por casualidad. Ellas van a estar presentes a lo largo del próximo capítulo y serán el eslabón entre la muerte de Cristo y su resurrección. Y si no, pues lo vamos a analizar también allá en el capítulo 28 de Mateo, cuando es la resurrección, pero es motivo de otro estudio. Ellas que habían seguido a Jesús a lo largo de su vida, lo harían también después de su muerte, llegando a ser las primeras testigos de su resurrección. Sin duda, un hermoso reconocimiento a la sensibilidad espiritual de las mujeres. Y creo que esto es uno de las enseñanzas más hermosas que Dios nos ofrece, que el Maestro nos ofrece, de saber el papel importante, preponderante de la mujer dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, no para lo que muchas quieren usarlo. Dios ha dispuesto el papel, la responsabilidad a cada uno de ellos, pero no podemos dejar de lado, no podemos irnos nada más a un solo extremo y dejar de lado la enorme, la valiosa cooperación, la valiosa ayuda idónea que significan las mujeres en el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, María Magdalena, a quien el Señor había librado de posesión demoníaca, Lucas capítulo 8, versículo 2. María, madre de Jacobo llamado el menor y de José, bien conocidos en la iglesia primitiva. Salomé, quien quizás se le puede identificar como la esposa de Zebedeo, Mateo 27, 56, y madre de Jacobo y Juan. Y bueno, como dije, pretendo ya terminar y no ampliarme a otro mensaje. Creo que hemos tratado de analizar lo que puede significar para nosotros toda esta enseñanza. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? ¿Cómo podía el Mesías haber muerto sometido a la maldición de Dios? Porque así fue. Y el rechazo que la cruz despertaba en el mundo antiguo sigue siendo el mismo en nuestros días. Consideremos varias las razones que pudiera haber al respecto con lo que estamos hablando. Número 1, primero, revelar la gravedad de nuestro pecado. Número 2, hiere nuestro orgullo. Eso es lo que pasó específicamente con los fariseos. Y número 3, excluye cualquier otro medio de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es lo que nosotros tenemos que recordar, lo que Juan escribió capítulo 14 versículo 6, y también lo que escribió el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2 versículos 6 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, al cual se dio a sí mismo en el rescate de todos. Y una vez más quiero recalcar que no hay otra forma, que no hay otro medio, que solamente Jesucristo es la solución, solamente Jesucristo es la salvación, y en la manera en que fue establecido por Dios es en la manera en que cada uno de nosotros debería estar luchando. Como dije antes, muchos todavía luchan con llevar prácticas, con llevar situaciones del Antiguo Testamento, ni siquiera cumplen todo, ni siquiera en las condiciones en que se hacían de manera original o como está plasmado allí en el Antiguo Testamento, pero ellos piensan que a través de todos esos actos, a través de todas esas acciones, ellos pueden estar en una relación adecuada con Dios, cuando lo cierto es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
terminamos con una conclusión. Los cristianos no nos avergonzamos de presentar a Cristo crucificado. Pablo mismo lo expresó con rotundidad. Lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nosotros sabemos que Jesús no merecía la maldición de Dios, sino que era nuestra propia maldición a lo que él estaba llevando sobre la cruz. Esto es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, y es por esta razón que el recuerdo del amor de Dios expresado en la cruz nos controla, dice la traducción viviente, pero en realidad nos constriñe, traduce la Reina Valera, y constriñir es que llegue hasta la esencia misma de nuestro ser. Eso es constriñir, es que realmente lo sintamos en carne propia, lo sintamos como la compasión, que se traduce de esplinage, que es literalmente las vísceras, las tripas. Bueno, el constriñir es que llegue hasta ahí, que llegar así de una manera figurativa o simbólica, que realmente en el interior podamos sentir toda esa obra, toda esa magnífica obra perfecta que realizó nuestro Señor en la cruz. Y la consecuencia es para agotar toda la disponibilidad, todo lo que pueda significar compromiso, lo que pueda significar sacrificio, lo que pueda significar responsabilidad para vivir diariamente como Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ojalá, lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque ahí sigue estando, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.